Vamos a hablar entonces sobre el sistema nervioso central, básicamente el desarrollo del sistema nervioso central a modo de resumen, considerando que es un tema bastante amplio, y vamos a ver también, nos vamos a centrar en el fondo en los procesos normales o fisiológicos de este desarrollo y ver también algunas alteraciones dentro de las más comunes que se pueden producir cuando estos procesos en el fondo no se producen de manera normal. Entonces, durante el desarrollo del sistema nervioso o neurodesarrollo, que es lo que aparece ahí, ¿cierto? Vamos a tener una serie de eventos que se superponen en el fondo, que son de tipo genético, ¿verdad? O sea, en el fondo, eh, la genética, la transcripción va a comandar, ¿verdad? El tipo finalmente de proteínas que se expresan y que van a dar o van a permitir o dar lugar a que este desarrollo se produzca de manera normal. Pero también hay otros eventos que son epigenéticos y que son bastante importantes y cada día se sabe un poco más sobre esto porque es bastante nuevo. Y estos eventos epigenéticos también interfieren en el desarrollo de este sistema nervioso central. ¿Qué es la epigenética? La epi es sobre, ¿cierto? Epi sobre qué? Sobre la genética. En el fondo es decir, no son alteraciones de la secuencia del DNA o del ADN, sino que el problema no está ahí como ocurren las alteraciones que se consideran genéticas, sino que aquí la secuencia de DNA o de ADN es correcta, pero hay cambios moleculares que se producen posterior a la transcripción y estas alteraciones generan o derivan finalmente en que no se pueda, por ejemplo, formar una proteína de manera normal o eventualmente se pueda sobreexpresar también. ¿Ya? Entonces, estos cambios epigenéticos que están por sobre la genética finalmente van a generar alguna alteración porque de cierta forma afectan de hecho la formación de una proteína, la cual era codificada, ¿verdad?, por ese gen, ¿se entiende? Entonces, la epigenética, lo importante es que se ha estudiado bastante y se sabe que los factores, por ejemplo, ambientales, llámese el ambiente en el fondo biológico y también externo, pueden afectar a nuestro ADN y por lo tanto la expresión de nuestras proteínas. Entonces hay cambios que se pueden producir posterior a que, ¿cierto?, se transcriba ese gen. Y, y todos estos procesos, en el fondo, tanto genéticos como epigenéticos, en el neurodesarrollo son regulados, ¿cierto?, de manera bastante fina y permiten que un disco, ¿cierto?, delgado, indiferenciado, como es el embrión en su fase inicial de desarrollo, ¿cierto?, se transforme en un neuroepitelio. Y a partir de este neuroepitelio se forme un sistema complejo multicapa, que en el fondo es nuestro sistema nervioso central. Nuestro cerebro, ¿cierto?, tiene una corteza prefrontal que es bastante grande, bastante amplia y que nos da la habilidad para poder investigar y refleja la función de nuestra propia naturaleza, es decir, nos da finalmente esta característica que nos diferencia de otras especies, ¿cierto? El gran desarrollo que tenemos de nuestra corteza prefrontal. Entonces nos permite investigar, pensar, el juicio, por ejemplo, están asociados a acciones importantes de la corteza prefrontal y que son acciones consideradas, eh, ¿cierto? En el fondo, de, son consideradas de más alta inteligencia en el fondo, ¿sí? Y eso en el fondo a nosotros nos diferencia nuestro nuevo desarrollo humano de otras especies que no tienen este desarrollo importante de su corteza prefrontal. Entonces, nuestro desarrollo del sistema nervioso
es sensible, ¿verdad? Mutaciones genéticas que pueden ser heredadas o pueden ser nuevas. Y también a disrupciones epigenéticas, que son esto que yo les explicaba, que son en fondo modificaciones moleculares post-transcripción del DNA y que son y que se pueden dar de manera local y que pueden generar modificaciones finalmente en la formación de una proteína. Y finalmente, tanto ya sea las mutaciones genéticas o las epigenéticas pueden generar normalidades que son parecidas o incluso superponerse, o sea, tener una alteración genética y tener alteraciones además epigenéticas, ¿verdad? Entonces, solo esto para que recuerden, esto ustedes lo saben o tienen que recordarlo en el fondo porque lo ven en embriología, ¿verdad? Que en el fondo es el desarrollo temprano del embrión humano. Entonces, todo esto parte, ¿verdad?, con la fecundación, el desarrollo de este cigoto, ¿verdad? Comienzan las sucesivas divisiones mitóticas tempranas. Entonces podemos ver que en los inicios de estas divisiones mitóticas vamos a tener a la blástula, ¿cierto? Y que rápidamente se transforma en blastocisto. Y en forma de este blastocisto, si ustedes se acuerdan, se producía la implantación, ¿verdad? Donde en el fondo invade la pared uterina materna durante la gestación y comienza rápidamente, ¿cierto?, el proceso de la gastrulación. Entonces, todos estos procesos, como ya lo hemos dicho, son procesos dependientes de factores extrínsecos en el ambiente que rodea, ¿cierto?, en este caso al embrión en desarrollo, y también depende, por supuesto, de la expresión genómica, que es intrínseca, ¿verdad? Entonces, acá en el estado de blastocisto, ¿cierto?, podemos ver que se distingue una masa celular interna y posterior a esto ocurre la elongación del embrión, que es esto que podemos ver acá, y el desarrollo de la línea primitiva, que es esta, ¿verdad? Esta línea primitiva va a ser bastante importante porque, si ustedes se acuerdan, es la que va a permitir la migración celular para poder formar el mesodermo. Las células, ¿verdad?, que quedan por sobre el mesodermo van a dar lugar al ectodermo. Y el ectodermo va a ser importante, ¿cierto? Y esto estamos hablando del periodo de gastrulación, ¿cierto? Porque el ectodermo va a formar el tubo neural, que va a ser como una suerte de tubo, ¿cierto? O rollo, que va a dar lugar al cerebro y a la médula espinal, ¿sí? Entonces, en este desarrollo del sistema nervioso central normal vamos a tener este proceso de gastrulación, que ya lo decíamos, donde se va a dar origen a las tres capas germinativas que todos conocemos, ¿verdad?, que son el endodermo, el mesodermo y el ectodermo, y esto se inicia con la formación de la línea primitiva, la que va a permitir que las células comiencen a migrar. Entonces hablábamos de que en el estado de blastocisto teníamos una masa celular interna, ¿verdad?, que se diferencia de la externa, y esta masa celular interna está formada en el fondo por una suerte de bicapa formada por un epiblasto y un hipoblasto, ¿ya? Luego de esto, ¿cierto? O sea, que en el fondo se forma tal blastocisto y se diferencia el epi y el hipoblasto en la masa celular interna, se forma la línea primitiva en la superficie del epiblasto, hacia el polo cefálico, ¿verdad?, de este embrión en desarrollo, y las células epiblásticas, que en el fondo son las que están por sobre, van a empezar a migrar a través de esta línea primitiva para formar el mesodermo. Entonces se va a producir una transformación de las células desde epitelial a mesenquimal, ¿ya? Aquí al lado aparecen varios factores que, por supuesto, uno no tiene que sabérselos de memoria, solo para que más o menos vayan asociando y tengan idea, como siempre les digo, de
finalmente los marcadores, los factores de crecimiento, las moléculas implicadas en estos procesos para que estos procesos sean normales. Entonces podemos ver acá que tenemos, por ejemplo, las proteínas de la familia Wnt, que son las que aparecen acá, muy importantes y claves en este proceso migratorio y durante el proceso de la gastrulación. Este factor de crecimiento, el factor de crecimiento transformante beta, ¿cierto? Que es muy importante, se ha visto que en el fondo su ausencia genera que este proceso no se desarrolle de la manera normal. También tenemos factor de crecimiento fibroblástico y otros factores de crecimiento tipo dedos de zinc, que es lo que aparece acá, que básicamente su importancia es que downregulate es como en el fondo disminuye o inhibe la expresión de ecaderina, y las ecaderinas son unas proteínas que favorecen la adhesión entre células. Entonces, gracias a la ecaderina, por ejemplo, las células epiblásticas se mantenían unidas o fusionadas, y cuando comienza el proceso de gastrulación, para poder permitir la migración de estas células y que éstas se separen, ¿cierto? Lo que va a ocurrir es que en el fondo va a disminuir la expresión de la ecaderina, del gen que codifica para la ecaderina, de manera tal que se sintetice menos de esta proteína y las células dejen de estar adheridas, se puedan en el fondo soltar, desprender, y de esa manera comiencen a migrar. O sea, sin este, por ejemplo, factor de crecimiento zinc finger, no se puede producir en el fondo la migración de las células epiblásticas. Entonces, estos son factores dentro de todos los muchos que participan que son bastante importantes para este proceso de migración. La migración de esta célula epiblástica entonces va a favorecer la invaginación en el nodo primitivo, y se desplazan también células hipoblásticas para formar endodermo y mesodermo. Luego, las células epiblásticas remanentes, en el fondo las que quedan, ¿cierto?, en su lugar y no migran, se diferencian en el ectodermo. Entonces, de esa forma se va a producir el proceso de gastrulación, que está dado por el ectodermo, finalmente por formación de ectodermo superficial, ¿cierto?, endodermo y mesodermo. Aquí nada más, ¿cierto?, una manera más ilustrativa de decirlo, donde podemos ver acá en este embrión primitivo, ¿cierto? Aquí se observa el epi por sobre epiblasto y hipoblasto, la cavidad amniótica y el saco vitelino, y podemos ver acá la línea primitiva y el nódulo primitivo. Entonces, aquí podemos ver que esta línea primitiva y este nódulo primitivo se constituye, ¿cierto?, a partir de estas células epiblásticas. Acá, en esta sección o corte transversal, se ilustra cómo migrarían las células del epiblasto a través de este nódulo de Jensen, ¿cierto?, en el fondo hacia el polo cefálico, y a través de esta línea primitiva. ¿Se dan cuenta? Entonces, de esa manera, la migración de estas células, desprendidas ya, ¿verdad?, van a ir formando progresivamente el mesodermo y finalmente se van a terminar constituyendo las tres capas. Y acá podemos ver al embrión en fase de gastrulación. Esto es en una sección transversal y nos permite observar las distintas corrientes o movimientos, ¿verdad?, de migración celular. Y finalmente el establecimiento de estas tres capas que les comentaba. Entonces, el ectodermo finalmente, que van a ser las células epiblásticas que quedan y que se diferencian a ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Bien, entonces, ¿qué es importante la gastrulación? Básicamente porque da origen a las tres capas germinativas, ¿cierto?, a partir de las cuales se va a formar todo el organismo. Y además establece visiblemente los primeros ejes del embrión, considerando que primero en el fondo era un disco delgado, ¿verdad?, formado por estas dos capas celulares, epi e hipoblasto, y finalmente termina como un embrión que tiene ejes, y sus ejes son eje lateral, el anteroposterior y el dorso ventral. Entonces, acá podemos ver en el fondo imágenes, ¿cierto?, de
ilustrada de microscopía electrónica de Barrio. Y nos muestran cómo se forma el proceso, cómo se forma el nódulo de Jensen, el nódulo y la línea primitiva, ¿cierto? Que es lo que vemos acá. Aquí se observa la línea primitiva, ¿verdad? Y podemos ver entonces acá una secuenciación finalmente en estas imágenes de la 1 a la 5. Esta microfotografía, óptica es de un embrión de ave en fase de gastrulación y se puede ver, ¿cierto?, cómo se va formando esta línea y nódulo primitivo. Luego entonces el mesodermo, ¿cierto? Acá en 2A podemos ver las capas, ¿verdad?, formadas, mesodermo, endodermo, ¿cierto? Y podemos ver que aparece aquí este puntito negro en la ilustración que corresponde a la notocorda. Y la notocorda se origina a partir del mesodermo dorsal. Esta notocorda induce el engrosamiento del ectodermo superficial para formar la placa neural. Y posteriormente se origina el neuroectodermo, ¿verdad?, que es el epitelio neural. Entonces, cuando ocurre esto, finaliza la fase de gastrulación y comienza la fase de neurulación, que es la que va a dar origen al desarrollo del sistema nervioso, ¿ya? Entonces, acá podemos ver, acá está la notocorda, ¿cierto? Y acá podemos ver que se empieza a formar esta estructura que finalmente va a ser el tubo neural. Entonces, finaliza la gastrulación y comienza la neurulación. Entonces, el cerebro tridimensional se origina con la placoda y con la placa neural. Y se diferencia en dos polos. Primero, una diferenciación que es anteroposterior y una diferenciación que es dorsoventral, considerando que dijimos que la gastrulación finaliza, ¿cierto?, con los ejes visibles del embrión, o sea, ya es un embrión en el fondo tridimensional. Entonces tenemos dos polos, diferenciación anteroposterior que va a dar origen al cerebro anterior, al medio, al posterior y a la médula espinal, ¿ya? Y una diferenciación que es dorsoventral. Anteroposterior es como de arriba a abajo, dorsoventral, ¿cierto?, es de atrás hacia adelante, ¿sí? O sea, así tienen que entenderlo, ¿ok? Y la diferenciación dorsoventral va a dar origen ¿a qué? A las neuronas motoras y a las neuronas sensoriales del sistema nervioso central. Y esto asócienlo y recuérdense de la estructura la estructura, de la médula, ¿sí? Ustedes se acuerdan que tenemos hacia dorsal y hacia ventral, ¿cierto? Tenemos neuronas en nuestra médula espinal que son distintas, ¿verdad? En la zona dorsal, por ejemplo, de la médula tenemos principalmente las neuronas sensoriales y en la zona ventral neuronas motoras del sistema nervioso periférico, ¿ya? Entonces, este cerebro tridimensional que se forma con la placa neural, ya lo dijimos, ¿cierto? Y con la placoda. ¿Y qué es la placoda? Por si acaso, acá está, ¿cierto? El engrosamiento del ectodermo embrionario. Un engrosamiento del ectodermo embrionario, parece que el ectodermo es el que va a dar origen al sistema nervioso y va originando también, luego de sucesivos cambios, una parte de 3 órganos de los sentidos, que son el cristalino, el oído interno y la pituitaria olfatoria. Bien, fase de neurulación entonces como tal. Permite la formación del tubo neural por plegamiento de esta placa neural epitelial, ¿cierto? Esta placa se va plegando hasta formar un tubo.
Y esta formación, esta neurulación, que es la formación del tubo neural clave, ¿cierto? Para el desarrollo del sistema nervioso, ocurre en 2 fases. En relación a las semanas de gestación, ¿cierto? La primera fase entre la semana 3 y 4, muy temprano, ¿cierto? Un embarazo se genera en la semana 3 y 4. La gran mayoría de las mujeres ni siquiera es consciente de que está embarazada. Y luego en la semana 5 a 6. Entonces en la semana 3 a 4 se origina el cerebro y la médula espinal. Y en la semana 5 y 6 termina formándose este tubo neural con el cordón sacro y coxígeo. Entonces, esta formación del tubo neural ocurre como una extensión convergente. La placa neural elonga, lo que podemos ver acá, ¿cierto? Elonga en forma de una gota. La porción más amplia queda hacia craneal y la más angosta queda hacia las futuras regiones espinales, ¿sí? Que finalmente es lo que vemos acá. Aparecen los neuroporos. O sea, tenemos información en este tubo neural y aparecen estos neuroporos que son pliegues neurales que están abiertos, ¿verdad? Porque esto es como un tubo hueco, ¿verdad? Se forma por pliegues y podemos ver que estos extremos en el fondo, que son pliegues neurales abiertos entre el inicio y el cierre del tubo, se van acortando y finalmente se tienen que cerrar para que este proceso sea dado de manera normal. Entonces, este proceso de cierre del tubo neural se inicia en la zona central del embrión, extendiéndose hacia los extremos tanto rostral como caudal, ¿cierto? Hasta el extremo superior rostral o caudal inferior. Y cerrando finalmente los orificios de los extremos, que son los neuroporos craneal y caudal. El tubo neural cerrado es cubierto por la epidermis derivada del ectodermo, finalmente, ¿cierto? Entonces, luego del cierre del tubo neural completo, un epitelio grueso, pseudoestratificado de células neuroepiteliales, comienza a dividirse originando un segundo tipo celular, que son los neuroblastos, formando una capa que se convertirá finalmente en la sustancia gris de la médula espinal y posteriormente una capa más externa, mielinizada, que se va a convertir en la sustancia blanca de la médula espinal. Entonces, acá podemos ver el neuroporo anterior, ¿cierto? Cómo se va produciendo el cierre del tubo neural. Y podemos ver aquí que los neuroblastos, a los cuales acabamos de hacer referencia, ¿verdad? Que son un segundo tipo de celular que se divide del epitelio neuroepitelial, va a formar, estos tipos de células llamadas neuroblastos van a formar finalmente una capa celular que se va a convertir en la sustancia gris y después en una capa más externa que será la blanca, que es cuando está mielinizada, ¿cierto? Entonces acá podemos ver que ese neuroblasto origina placa alar sensorial y basal motora, o sea, da origen finalmente a la placa alar y basal, que son en el fondo las zonas ventral y dorsal de la médula espinal, ¿cierto? Ventral motor, dorsal sensorial. Las células de la cresta neural son células del borde de la placa neural que se separan de este epitelio neural y migran hacia la matriz extracelular. Este proceso es requerido para completar el cierre craneal del tubo neural, pero no para su cierre espinal, o sea, para su cierre anterior, pero no para su cierre posterior. Entonces, cuando se produce el cierre del tubo neural, hay células que están en el borde de la placa neural que se van a separar de este epitelio y van a migrar hacia la matriz extracelular, ¿sí? Y este proceso es totalmente necesario para que se cierre de manera normal la porción anterior del tubo neural. ¿A qué van a dar origen estas células de la cresta neural? A lo que aparece ahí, ¿cierto? Neuronas y glías en raíces dorsales de la médula espinal y los ganglios autonómicos, o sea, su sistema nervioso periférico. A la inervación del tracto gastrointestinal, recordando y considerando que la inervación del tracto gastrointestinal está mediada por el sistema nervioso entérico, ¿cierto? Que es en el fondo parte del sistema nervioso periférico. Neuronas en los ganglios sensoriales de nervios craneales, melanocitos,
cartílagos de hueso y cara y tejidos endocrinos, principalmente la médula suprarrenal, que ustedes ya deben recordar que tiene un origen neural, ¿cierto? La médula, no así la corteza. Por eso la médula en el fondo se considera parte del sistema nervioso autónomo, ¿verdad? En esta serie o secuencia de imágenes podemos ver el resumen del desarrollo del cerebro y de la médula espinal a partir del tubo neural, ¿cierto? Entonces podemos ver que en A y en B, ¿cierto? Si esto lo extendemos, podemos ver las, las vesículas, ¿cierto? Estas corresponden a las vesículas cerebrales iniciales, esto es la médula espinal. Y acá podemos ver las estructuras, ¿cierto?, que se van formando a medida que se va desarrollando el cerebro, ¿cierto?, a las estructuras que dan origen a estas vesículas cerebrales iniciales. Bien, este proceso que tiene que ver con la formación y cierre del tubo neural, ¿cierto? Es un proceso que es bastante importante en la formación del cerebro y del sistema nervioso central, perdón, porque también incluye, ¿cierto?, la formación de varias estructuras asociadas, y podemos ver que los defectos del tubo neural son defectos que tienen que ver con el cierre principalmente del tubo neural. O sea, de hecho son conocidos como defectos del cierre del tubo neural. Y estos defectos pueden darse en los dos en el fondo etapas de esta neurulación que acabamos de ver. Fallas en la primera neurulación y fallas en la segunda neurulación. En la primera neurulación es la más temprana, ¿cierto?, que es la que hablábamos hace un momento, que ocurre entre la semana 3 y 4, y la segunda entre la semana 5 y 6 de gestación. Entonces, fallas o alteraciones que se producen en la primera neurulación van a originar defectos abiertos, expuestos al ambiente. Porque ¿con qué tiene que ver esto, cierto? Si volvemos atrás y lo recordamos, ahí está, semana 3 a 4, que es la primera fase de la neurulación, origina el cerebro y la médula espinal. O sea, totalmente importante y sensible, ¿cierto? Y semanas 5 y 6 se termina formando el cordón sacro y coccigio. Por lo tanto, alteraciones que tengamos en este proceso de neurulación inicial van a ser totalmente severas, porque van a alterar finalmente o van a dejar expuesto, ¿cierto?, parte del cerebro y o médula espinal. Y aquellas que ocurran, ¿cierto?, acá en la segunda neurulación entre las semanas 5 y 6 van a dar origen a defectos también, pero que son cerrados, es decir, están cubiertos por la piel y por sus tegumentos, pero pueden haber un defecto en el cierre del tubo neural, ¿sí? Entonces, dentro de esto, no son los únicos, pero son en el fondo los más comunes dentro de la incidencia que esto tiene, que por fortuna es baja, que es la craneorraquisquisis y la anencefalia, ¿cierto? Entonces aquí podemos ver en esta craneorraquisquisis donde hay un defecto en el cierre del tubo neural que afecta tanto al cerebro, ¿cierto?, como a la médula espinal. Y acá podemos ver la anencefalia, ¿cierto?, donde hay zonas del cerebro que quedan expuestas porque no se produce el cierre normal. Y muchas veces, más del 85% de las veces aproximadamente, esto va acompañado de alteraciones también, ¿cierto?, en el desarrollo de estructuras cerebrales, lo cual lo hace incompatible con la vida. Ambas alteraciones son la falla en la primera neurulación. Estas, por ejemplo, la craneorraquisquisis y la anencefalia son en el fondo alteraciones incompatibles con la vida y son detectables por la vía ecográfica de manera temprana. Otras que pueden ocurrir son el encefalocele, la mielomeningocele, y las disgrafias submutas, ¿ya? Entonces, en el encefalocele, en el fondo es una protrusión de tejido encefálico. Y en el mielomeningocele lo que tenemos es
una falla en el cierre del tubo neural, y estas son de las más comunes a las mielomeningocele, donde podemos tener protrusión en los casos más graves de la médula y de las meninges. En algunos casos, o sea, estas alteraciones en el fondo, que por fortuna han ido disminuyendo en prevalencia, porque antes eran mucho más comunes, y ya posterior, digamos, de que se empezaron a tomar medidas y que se fue descubriendo finalmente que aquí había un rol importante del ácido fólico, se empezó a suplementar la alimentación de las mujeres embarazadas con ácido fólico, y esa es una medida que nosotros también la tenemos incorporada en nuestro país en el fondo, y se fortifica, en nuestro caso, ¿cierto? La harina está fortificada con ácido fólico, pero incluso la medida preventiva va aún más allá, porque en las embarazadas, ¿cierto? Y ustedes ya lo saben, se entrega y se prescribe, perdón, ácido fólico durante el desarrollo del embarazo temprano, o sea, las primeras 12 semanas, que en el fondo abarcan este periodo importante que es el desarrollo del sistema nervioso central. ¿Y por qué el ácido fólico? Porque el ácido fólico se ha descubierto que actúa como un cofactor enzimático necesario para que el cierre del tubo neural se produzca de manera normal. Estas alteraciones son tratables, ¿ya? Y pueden generar, por supuesto, secuelas, sin ninguna duda, dependiendo del compromiso, ¿cierto? Neural que esto conlleve. Por ejemplo, hoy día los defectos del cierre del tubo neural, las mielomeningoceles, por ejemplo, son diagnosticadas por ecografía y pueden incluso ser tratadas y operadas in útero mediante cirugía fetal previo al nacimiento, para disminuir los riesgos y los daños colaterales que esto pueda tener. Pero también se pueden, como se ha hecho también desde hace un tiempo, se pueden operar al nacer, ¿ya? Mejorando, por supuesto, la expectativa, ¿cierto?, de vida de ese recién nacido, disminuyendo las repercusiones que esto puede tener. Y eso gracias, obviamente, a los avances, los descubrimientos que se han ido haciendo, ¿cierto?, llegando entonces a la posibilidad de la cirugía fetal. Y acá, en las disrafias ocultas, que es lo que aparece acá, ¿cierto?, podemos ver que en el fondo las disrafias ocultas son fallas que se pueden producir en el segundo periodo de neurulación, donde, ¿cierto?, tal como lo hemos visto, son defectos, pero que están cubiertos por la piel y por los tegumentos. Entonces, las disrafias ocultas no está expuesto, ¿verdad?, el tejido neural ni las meninges, porque están cubiertas por la piel y por los tegumentos, pero eso no quiere decir que no haya una alteración en el cierre del tubo neural, que nada más que está cubierta, ¿cierto?, pero es una falla que ocurre posterior, o sea, ocurre en la segunda neurulación, y también debe, ¿cierto?, diagnosticarse y debe manejarse. Entonces, por eso esto es importante, por ejemplo, durante la evaluación de un recién nacido, ¿verdad? O sea, al momento de nacer, el examen físico tiene que ser muy acuicioso para poder buscar cualquier alteración, incluyendo, por ejemplo, estas que son las disrafias ocultas, ¿ya? Bien, entonces la formación del cerebro, como lo decíamos hace unas imágenes, se forman estas tres vesículas, que son las vesículas iniciales, ¿cierto?, del desarrollo cerebral, entre la semana 3 a 6, luego de que se cierra, perdón, el neuroporo anterior. Entonces vamos a tener el prosencéfalo, el mesencéfalo y el romboencéfalo. Prosencéfalo, cerebro anterior, ¿cierto?, el mese medio, y el romboencéfalo, el cerebro caudal. Entonces,
estas vesículas, ¿cierto?, se forman por inducción ventral, que son interacciones inductivas entre la notocorda rostral y mesodermo precordal y la porción más craneal del tubo neural. Se produce luego el establecimiento de la fase característica de 5 vesículas para la constitución del sector encefálico a nivel del sistema nervioso central. Y aquí ya podemos ver, ¿cierto? Entonces en esta imagen se ilustra ya la fase, ¿cierto? Esta fase característica del desarrollo del cerebro, que es cuando ya se forman las 5 vesículas, ¿cierto? Inicialmente eran estas 3 vesículas y luego se produce la formación de estas 5 vesículas para la construcción del encéfalo o formación finalmente del encéfalo, que son el telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, metencéfalo, mielencéfalo. Entonces, en la semana 5 de gestación se van a desarrollar los hemisferios cerebrales como invaginaciones asimétricas de la pared lateral del prosencéfalo, o sea, de este cerebro anterior. La porción media de este prosencéfalo va a formar el diencéfalo, originando luego el tercer ventrículo, el tálamo, el hipotálamo y los cuerpos mamilares. Las cavidades de los hemisferios van a formar los ventrículos laterales y comunican con el lumen del diencéfalo a través del agujero interventricular. La parte basal de los hemisferios crece para formar la eminencia ganglionar y por último los núcleos caudado y lentiforme. Clusters es como grupos, ¿cierto?, de neuronas a lo largo de la línea media van a formar el núcleo del tronco encefálico, el tálamo e hipotálamo. Y la expansión de estos hemisferios cerebrales va a continuar durante el resto de la gestación. O sea, en el fondo, claramente esto no termina acá, sino que la expansión va a continuar durante el resto de la gestación con el resto del desarrollo, pero ya en esta semana tempranamente, si ustedes se fijan, ya formándose las 5 vesículas, se empiezan a desarrollar las principales estructuras cerebrales. Se desarrolla el prosencéfalo medial con la formación de las placas comisural quiasmática e hipotalámica, originando el cuerpo calloso, el septum pellucidum, quiasma óptico e hipotálamo. El cuerpo calloso aparece a las 9 semanas de gestación, pero se define a las 12. La guía axonal de tractos axonales preexistentes, que son los pioneros, es crítica para la formación del cuerpo calloso, para que este cuerpo calloso se forme de manera normal. ¿Qué alteraciones podemos encontrar durante el desarrollo y la formación de este cerebro anterior? Podemos encontrar las holoprosencefalias, que hay tipos de holoprosencefalias, desde unas que son incompatibles con la vida, ¿cierto?, a otras menos severas, pero la holoprosencefalia tiene que ver con alteraciones del desarrollo de estos hemisferios cerebrales y de los núcleos profundos, ¿ya? Por lo tanto es bastante importante esta alteración, bastante grave. También durante este periodo podemos encontrar alteraciones como agenesia del cuerpo calloso y del septum pellucidum, ¿cierto? Y por supuesto que las agenesias del cuerpo calloso también hay distintos tipos, ¿cierto?, que van asociados a la severidad de la alteración. Durante las primeras 6 semanas se establece el patrón tridimensional de este cerebro, entonces, y de la médula espinal, y se determina el destino de las primeras células neurales. Esto es bastante temprano, o sea, estamos hablando de 6 semanas de gestación, cuando probablemente una mujer recién se ha enterado de que está embarazada. Y esto ya, ¿cierto?, en el fondo ha ocurrido y ya está desarrollado el sistema nervioso central, al menos en su desarrollo principal e inicial. Luego se produce la proliferación y la diferenciación masiva de neuronas y glías, ¿cierto? Migración de estas y organización de la corteza cerebral, bastante importante, ¿verdad? Y cerebelar, del cerebelo, el crecimiento de las dendritas, la sinaptogénesis, y lo último que va a ocurrir en el desarrollo del sistema nervioso central durante el embarazo es la mielinización. Ojo que dice posteriormente, todo esto que estamos mencionando, que tiene que ver con la comunicación celular a nivel neuronal y a nivel cerebral, ocurre posterior a la formación, ¿cierto?, de este cerebro y de la médula espinal. Finalmente, el resultado de esto va a ser una estructura con diversas neuronas, ¿cierto?,
trillones de conexiones que sustentan la capacidad cognitiva que tenemos y conductual que es única en los seres humanos, lo que aludíamos hace un rato, ¿cierto? El desarrollo de este cerebro, sobre todo de la corteza prefrontal, que nos diferencia, nos da la capacidad cognitiva, la capacidad de juicio, la capacidad de pensamiento abstracto, ¿cierto? Esto nos diferencia de otras especies, ¿verdad? Existe una capacidad que es limitada de regeneración y de reparación neuronal, eso lo sabemos, ¿cierto? Las neuronas deben permanecer dinámicas y responder al ambiente externo por décadas, a pesar de su capacidad limitada de regeneración y de reparación. Entonces, ahora vamos a hablar un poco sobre lo que es la proliferación glial y neuronal, ¿ya? Entonces, el crecimiento del cerebro se caracteriza, o sea, el cerebro ya dijimos que está formado, que lo que va a ocurrir después en el fondo es la expansión de los hemisferios, ¿verdad? Entonces, este crecimiento cerebral se caracteriza por la proliferación neuronal, o sea, súper importante, y esto va a ocurrir entre la semana 8 y la semana 15. Luego hay un cambio de la glía radial a multiplicación glial, y voy a explicarlo esto lo que significa desde la semana 15 a de la semana postnatal 15 en adelante, ¿ok? Entonces, ¿qué es la glía radial y qué es la multiplicación glial? La glía radial es una célula, ¿cierto? Que va a actuar aquí como una especie de guía, ¿sí? Una especie de guía para el desarrollo y la formación neuronal. El primordio cortical es compuesto por células neurales pluripotenciales, estas stem cells, que son en el fondo células madres neurales pluripotenciales. Y también está compuesto por células progenitores neurales que son más restrictivas, en términos de que estas en fondo se diferencian en células neurales. En cambio, una stem cell pluripotencial es una célula que tiene capacidad de diferenciarse, ¿cierto? De acuerdo a lo que la genética y el ambiente le estimule, ¿se entiende? O sea, tiene mucho más capacidad, es mucho más indiferenciada, a eso me refiero, ¿ya? Y estas células en conjunto forman la zona ventricular. Entonces, acá de qué estamos hablando básicamente, estamos hablando del desarrollo de la corteza, ¿sí? De la corteza cerebral. Y la corteza cerebral, el desarrollo de esta, ¿cierto? Ocurre a partir de la zona ventricular. Y esto que podemos ver acá, con estas siglas, MZ, Z, todas estas, en el fondo son las zonas de desarrollo de la corteza cerebral que finalmente se van a constituir cuando esto esté formado en las capas, ¿cierto? De la corteza cerebral. Acuérdense ustedes esto, ustedes lo saben de antes, que la corteza cerebral está formada por capas, ¿cierto? Y esas capas, en el fondo, lo que vamos a ver acá es cómo se dio formación y desarrollo a esas capas, cada una de esas capas. Entonces, estos eventos proliferativos tempranos aumentan el grosor del área de la zona ventricular, ¿ya? O sea, en el fondo esto es una zona que en el fondo es delgadita, ¿cierto? Inicial, comienza a engrosarse, comienza a aumentar su grosor, y esto ocurre en el área superficial de la zona ventricular en el cerebro anterior. Entonces, esta zona ventricular, que va a ser la zona donde comienza el desarrollo, es la que aparece acá, BZ, ¿cierto? Zona ventricular. Entonces acá en estas imágenes, para que podamos entender esto, se representa las zonas, la corteza cerebral en desarrollo con sus capas o láminas, ¿verdad? Incluyendo las zonas fetales que son trascientes, que son zonas fetales que en el fondo de desarrollo de la corteza que están solo en la vida fetal y después desaparecen.
Entonces, esto corresponde desde la parte lateral a la parte dorsal del telencéfalo y de acuerdo a estas edades que aparecen acá atrás. Esto está dado en estudios en embriones de rata. Por lo tanto, lo que aparece acá son edades de embriones de rata, ¿sí? Entonces, al día 30, 31, 32, 45, 55, ¿sí? Y acá la comparación con las 14 semanas de la gestacional, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos ver acá? Podemos ver que a medida que avanza la edad, ¿cierto?, embrionaria, ¿qué va pasando con esta corteza? A partir de esta zona ventricular inicial, ¿cierto?, van apareciendo capas o láminas, ¿sí? Y estas capas o láminas van adquiriendo ciertos nombres, y eso es lo que aparece acá detallado en las siglas. Entonces, tenemos acá la zona ventricular, la PP, que es la preplaca, luego tenemos esta es la capa granular, esta SBZ es la zona subventricular, que está sobre la zona ventricular. Esta es la preplaca. Entonces acá de nuevo tenemos zona ventricular, zona subventricular, ¿cierto? Y acá tenemos una zona llamada subplaca. Acá tenemos la placa cortical y acá tenemos la zona marginal, ¿sí? Y finalmente, ¿cierto? Acá podemos ver todas las zonas involucradas o desarrolladas, que son la zona ventricular, la zona subventricular, ¿cierto? Esta zona intermedia. Acá tenemos, ¿cierto?, la subplaca. Acá tenemos la placa cortical. Acá tenemos la zona marginal. Y acá tenemos la capa granular subpial, que en el fondo es la que llega hasta el límite de la superficie pial de la corteza, que es la zona en el fondo, la zona superior, ¿sí? Entonces, esta zona subventricular, que es la que aparece, ¿cierto?, acá, y su región, en el fondo, su zona hacia afuera, son largas y bastante activas en los humanos comparados con otras especies y son el principal recurso de neuronas corticales. Esta zona subventricular es bastante importante, es bastante en el fondo larga o desarrollada en humanos en comparación con otra especie, y porque es el principal recurso de neuronas corticales, que son totalmente importantes y necesarias para las conexiones en el fondo, ¿cierto?, neuronales, que nos permiten a nosotros tener la capacidad cognitiva, la capacidad de investigación y esta capacidad cerebral que no tienen otras especies. Entonces, la glía radial, esta guía, ¿cierto?, que en el fondo es una célula que actúa como un mapa, ¿verdad?, para las otras que se están desarrollando, es pluripotencial y es capaz de producir tanto neuronas como células gliales, astrocitos y también oligodendrocitos. Esta glía radial son células de tipo no neural, que son elongadas y que tienen en el fondo dos funciones. Primero, actúan como una guía, ¿cierto? Esto es lo que les decía, como una guía para la migración de neuronas y también como progenitora de células neurales y células gliales, que es lo que hablábamos acá. Entonces, aquí, por ejemplo, volviendo a esta imagen, ahora que espero lo tengan un poco más claro, porque esto en verdad es complejo de entender inicialmente, podemos ver, ¿cierto? Aquí pueden ahora discriminar
más o menos a qué representan estas iniciales, que son las distintas zonas de la corteza, ¿verdad? Que son las mismas que hablábamos acá, que se van formando a medida que avanza el desarrollo. Y podemos ver que, ¿cierto? Aquí aparece la zona marginal, acá podemos ver la placa cortical, la zona intermedia, la zona subventricular, y acá aparece una glía radial, ¿se fijan? Y esta glía radial es como la guía, ¿verdad? Es como le traza la zona que van utilizando las células que van migrando. Aquí en B podemos ver una neurona que está migrando, que está como anclada, ¿cierto?, a la glía radial. Esta es la glía radial, ¿te fijas? Y esto que va por acá, en el fondo se trata de representar una neurona que va anclada a esta glía radial, perdón, y la glía radial lo que hace en el fondo es trazarle el camino por el cual debe migrar esta neurona, ¿sí? Así se produce la proliferación durante el desarrollo de la corteza. Y este fenómeno, ¿cierto? Este fenómeno se llama movimiento intercinético nuclear. Este movimiento que ocurre a través de la glía radial. Acá podemos ver, ¿cierto? En esta imagen ahí dice día embrionario 12. Acuérdense que esto principalmente proviene de estudios realizados en ratas. Y día embrionario 15. Y podemos ver entonces la diferencia, ¿verdad?, en el desarrollo en ambos días. Y acá en el fondo lo que representa es el origen de las distintas interneuronas, que son claves en la comunicación neuronal y en la sinaptogénesis, ¿verdad? Entonces, las interneuronas se originan, se generan en distintas subdivisiones de la eminencia ganglionar, que es lo que aparece acá: la eminencia ganglionar lateral y eminencia ganglionar medial, ¿ya? Entonces, la eminencia ganglionar lateral es el lugar donde nacen, donde se forman las interneuronas que van a poblar la neocorteza. Acá, en la eminencia ganglionar medial, tenemos la formación de interneuronas que van luego a migrar hacia el estriado, hacia los ganglios de la base, ¿cierto? Y también en la eminencia ganglionar se van a formar o generar interneuronas que van a poblar estructuras como por ejemplo el septum, el bulbo olfatorio y la amígdala. O sea, en esta zona, en la eminencia ganglionar, también se va a dar origen no solo a interneuronas que van a ir a poblar la neocorteza y los ganglios de la base, sino que también neuronas que van a poblar otras estructuras cerebrales como el septum, el bulbo olfatorio y la amígdala. Y aquí podemos ver también la diferencia, ¿se fijan?, en el grosor, ¿cierto?, el desarrollo de cortical entre un embrión de 12 y un embrión de 15 días. Porque básicamente está aumentando la población celular. ¿Podemos tener alteraciones de la proliferación, de este proceso de proliferación neuronal? Sí. Dentro de estas alteraciones tenemos la micro y la macrocefalia. La microcefalia, en el fondo, es cuando hay un cráneo, ¿verdad?, que es más pequeño que lo normal para su edad. Y esta microcefalia puede ser primaria como puede ser secundaria a otras situaciones. Primaria es cuando en el fondo obedece a una alteración genética, ¿verdad? Y secundaria es cuando ocurre, por ejemplo, secundaria a una alteración hipóxico-isquémica, ¿cierto? O sea, falta de oxígeno in útero, por ejemplo, que alteró el proceso de proliferación neuronal normal, o alteraciones metabólicas también que no permiten tener, ¿cierto?, los nutrientes, por ejemplo, necesarios para la proliferación neuronal normal.
Entonces, en la microcefalia finalmente vamos a tener una proliferación neuronal menor que la normal, lo que va a conllevar a que finalmente esa cabeza sea mucho más pequeña que lo normal para su edad, y esto por supuesto como al tener en el fondo menor proliferación neuronal va a estar asociado a alteraciones que pueden ser bastante amplias, como por ejemplo cognitivas, eh, asociadas a alteraciones conductuales. Por ejemplo, en el fondo la microcefalia está asociada a síndromes, ¿verdad? Que en el fondo no es el único hallazgo cuando es primario. La macrocefalia y megaloencefalia que aparecen ahí en el fondo es lo contrario. La macrocefalia es cuando la cabeza, ¿cierto?, es mucho más grande de este recién nacido y por dos desviaciones estándar, por sobre el normal para su edad. Y en la macrocefalia, por ejemplo, la cabeza, en el fondo, el cráneo completo, el cerebro completo, en el fondo es más grande. Y la megaloencefalia es cuando hay un parénquima cerebral que es más amplio, que está más desarrollado, ¿se entiende? Entonces, esa es la megaloencefalia o megacefalia. Y la macrocefalia es cuando la cabeza completa, ¿cierto?, el cerebro completo en el fondo es más grande y que está asociado a varias otras alteraciones. Y en el fondo esto tiene que ver con lo contrario, o sea, aquí en el fondo hay una mayor proliferación neuronal de la normal y muchas veces también se asociaba a que en el fondo como que la ventana proliferativa neuronal se mantiene por más tiempo del normal, entonces esto genera en el fondo que haya un cerebro finalmente mucho más grande. Vamos a hablar ahora entonces de la migración neuronal. Primero hablamos de la proliferación, ¿cierto?, que en el fondo es aumentar el número de células, y luego la migración, que es movimiento, ¿cierto? Entonces, entre la semana 12 y 20 de gestación, millones de neuronas posmitóticas, eso quiere decir que en el fondo ya terminaron, ¿cierto?, su mitosis. Primero se van diferenciando y luego se van migrando, se trasladan desde sus sitios de orígenes, que son la zona ventricular y la zona subventricular, que son las zonas donde encontramos las neuronas más indiferenciadas. No sé si eso lo dije, pero en esa zona es donde encontramos las neuronas más indiferenciadas. Y estas van migrando desde estos sitios de orígenes a la corteza en desarrollo, ¿cierto? Esta corteza que va desarrollándose y que va ampliando sus capas, y también a los núcleos profundos donde residirán de por vida, tomando posiciones específicas para formar las 5 capas de la corteza claramente observable a partir de las 28 o 29 semanas de gestación, ¿ya? Antes del cierre del tubo neural, las neuronas especializadas, hay neuronas especializadas conocidas como células predecesoras. Y estas células predecesoras son únicas en humanos y alcanzan la superficie pial. Esta superficie es, ¿cierto?, la parte más alta de la corteza, invadiendo tangencialmente para formar la preplaca del cerebro anterior. Estas células bipolares carecen de axones. No tienen axones en el fondo, son bipolares, pero no tienen axones, sino que solo tienen largos procesos horizontales que pueden actuar como un soporte para el desarrollo de axones. Son células trascientes, son células que en el fondo van a estar un tiempo y luego van a morir. Por eso son únicas en humanos. La preplaca comienza a subcompartimentalizarse y adquiere la apariencia de células Cajal-Retzius y expresan relina. O sea, en el fondo, cuando ya la preplaca comienza a generar sus subcompartimentos, ¿cierto?, va adquiriendo la apariencia de estas células de Cajal-Retzius, que son en el fondo ya las células que van a quedar allí y van a expresar relina. Estas células aumentan por migración radial, que es lo que hablábamos hace un rato, ¿cierto? La migración radial desde la zona ventricular local y por migración tangencial, ¿cierto? O sea, en el fondo desde los lados, desde sitios extracorticales más distales, y alcanzan una ubicación subpial en la zona marginal, cerca de la zona
o superficie pial que termina en el límite pial, ¿cierto? ¿Qué es este límite pial? La unión superior, que es lo que les mostraba en la imagen, hace unas imágenes atrás, ¿cierto? Si es necesario, ustedes pueden ir retrocediendo las imágenes para ir como reubicándose, ¿verdad? Y esta migración ocurre y es estimulada por relina, esa relina que es expresada, ¿cierto?, por estas células que ya en el fondo son postmitóticas y que comienzan en el fondo a migrar para buscar su ubicación definitiva. La relina es una proteína. Las interneuronas GABAérgicas, o sea, son interneuronas que secretan y liberan el neurotransmisor GABA. Ustedes se acuerdan, es un neurotransmisor del sistema nervioso que es inhibitorio. Migran tangencialmente desde el telencéfalo basal y también lo hacen localmente desde la zona subventricular, ¿cierto? Aquí está. ¿Se fijan? Mira, aquí dice de las 8 a las 20 semanas. Acá tenemos la zona ventricular, ¿cierto? Esta era la zona intermedia. Está la placa cortical y esta es la zona marginal. Entonces, cuando hablamos de la superficie pial, estamos hablando hacia esta zona, y acá estamos hablando de la zona de origen de estas neuronas, comienzan a migrar. Entonces, cuando hablamos de migración radial es la que hacen en este sentido, ¿cierto? A través de la ilía radial. Y cuando hablamos de tangencial, en el fondo estamos hablando desde que vienen desde zonas laterales, ¿ya? Entre la zona proliferativa y las zonas de neuronas postmigratorias hacia la superficie pial hay un compartimento heterogéneo que es la zona intermedia, que contiene células migratorias radiales y tangenciales, así como axones extrínsecos. Entre la placa cortical y la zona intermedia hay un compartimento neuronal distinto, que entre la placa cortical y la zona intermedia, acuérdense que acá en la zona ventricular y subventricular donde están las neuronas indiferenciadas. Entonces las mitóticas se van a empezar a mover, ¿sí? Postmitóticas que ya en el fondo ya están diferenciadas. Entonces, entre la placa cortical y la zona intermedia hay un compartimento neuronal llamado subplaca, que es esto, y que contiene una población celular heterogénea, incluyendo neuronas radiales glutamatérgicas migratorias que extienden sus axones subcorticales pioneros. La subplaca se expande durante la gestación, llegando a ser hasta 4 veces más gruesa que la placa cortical, hacia los 6 meses de gestación. Y cuando comienza a disminuir en tamaño, quedan escasas células hacia los 6 meses postnatales. ¿Ya? Entonces es una zona que inicialmente en la gestación es bastante amplia, incluso postnacimiento, ¿cierto? Hacia postnacimiento se va a ir disminuyendo de tamaño, ¿cierto? Hacia los 6 meses postnatales. Se cree que la subplaca actúa como un compartimento de espera para que los axones talámicos sean arrestados hasta que la placa cortical crece y permite que las fibras talamocorticales lleguen hacia sus zonas blancas. O sea, se cree que es una zona en el fondo como de estacionaria o de espera, mientras que los axones talámicos son llevados hacia la placa cortical que va a estar en desarrollo y permite de esta manera que las fibras, los axones tálamo-corticales, o sea, que conectan el tálamo con la corteza, lleguen hasta sus zonas blancas, ¿ya? La persistencia prolongada de esta zona fetal trasciende en el tercer trimestre y en la vida postnatal temprana está implicada en alteraciones de los inputs sensoriales asociados a prematurez o asfixia o exposición a drogas, ¿ya? Entonces, esta zona Entonces, si ustedes se fijan acá, vamos a decir que esta zona llamada subplaca, la SP, esta es una zona trasciente, ¿cierto? Que en la vida fetal es bastante gruesa, como una zona de espera o de estación para los axones en desarrollo, los axones talamocorticales. Y hasta los 6 meses de gestación es bastante gruesa. Luego de eso comienza a disminuir en tamaño y ya a los 6 meses de vida postnatal ya es una zona que tiene escasas células, ¿cierto? Entonces lo que estamos diciendo acá es que esta zona persista de manera prolongada
posterior al tercer trimestre y en la vida postnatal temprana no es normal y está asociado a alteraciones en los inputs sensoriales. Acuérdense que estas está implicada con las fibras tálamo-corticales. Y esto tiene que ver finalmente con, no sé si ustedes se acuerdan, más hay que acordarse de los inputs sensoriales que tienen que ver cómo la información, esto tiene que ver con el sistema somatosensorial. ¿Se acuerdan cuando la información, en el fondo, que viene desde la periferia, por ejemplo, todo lo que es sensaciones como el tacto, la misma propiocepción, ¿cierto? Son sensaciones que se transmiten finalmente desde el tálamo a la corteza somatosensorial. ¿Se entiende? Entonces, cuando esta zona permanece es una alteración y se relaciona con alteraciones en los inputs, en las entradas sensoriales que se pueden ver en niños prematuros o aquellos que fueron sometidos a asfixia o exposición a ciertas drogas. O sea, no es normal. Las neuronas migratorias radiales se acumulan en la placa cortical en una disposición desde el interior hacia el exterior. Las más recientes forman las capas más profundas y las más antiguas las capas más superficiales. Entonces, las más recientes van a formar estas capas más profundas que son la quinta y la sexta, y las más antiguas van a disponerse en las zonas más superficiales que son las 2 y las 3. Y acá ya podemos ver esta disposición de la corteza. Se fijan que ya no aparecen todos los nombres que vimos recién, que en el fondo son las capas diferenciables durante la corteza en desarrollo, sino que aquí ya podemos ver las capas definitivas de la corteza. Se fijan la 1, la 2, 3, la 4, la 5, ¿sí? La 6. Mientras migran a través de la glía radial, ¿cierto? Muchas neuronas de la pared cerebral extienden procesos que se van reconociendo como axones. La formación y la mantención de estos árboles axonales y dendríticos están bajo el control de señales ambientales. La punta de cada proceso está compuesta por una estructura móvil especializada, el llamado cono de crecimiento, extendiéndose en todas las direcciones como un filipodio, ¿ya? O sea, en el fondo, cada uno de estos procesos que son los axones iniciales del desarrollo de esta neurona está compuesto por un cono de crecimiento que es una estructura móvil especializada que se extiende en las distintas direcciones. Cuando contactan con un sustrato apropiado, se arrastran hacia adelante y dejan atrás el axón alargado. Entonces, este cono de crecimiento que se extiende en todas las direcciones, cuando contacta con un sustrato apropiado, se arrastra hacia adelante y en el fondo va dejando atrás formado el axón definitivo que es alargado. Estos que aparecen acá, estas moléculas, son sustratos para el crecimiento axonal y son moléculas de la matriz extracelular de la MEC. Tenemos laminina, fibronectina, proteoglicanos, metaloproteinasas de la matriz, colágeno de la matriz extracelular que provee sustrato para favorecer la supervivencia neuronal y la diferenciación. O sea, todas estas son moléculas necesarias para el crecimiento de estos axones, ¿ya? Que inicialmente son procesos, ¿sí? Son procesos en desarrollo. Aquí entonces podemos ver un resumen de lo que es el desarrollo neuronal. Esta imagen quizás les va a servir mucho, un poquito más para entender, porque en el fondo agrupa lo que hemos estado conversando respecto al desarrollo neuronal. Entonces acá podemos ver una imagen que es en el fondo más bien anatómica general del desarrollo de la corteza cerebral. ¿Se fijan? Aparecen, estos son los ganglios de la base, ganglios basales, la neocorteza, los ventrículos. Y en el fondo acá se está tomando un corte de esta corteza, ¿se fijan? Y la zona más profunda es la BZ, que es la zona ventricular donde comienza el desarrollo y la migración neuronal. Y esta zona ventricular es donde encontramos las neuronas, en el fondo, las células más indiferenciadas, las pluripotenciales y las células madres neuronales. Y desde ahí comienzan, ¿cierto?, a migrar y desarrollarse hacia las zonas más superficiales, hacia la superficie pial de la corteza. Entonces, acá podemos ver las distintas zonas que ustedes ya las conocen, las hemos conversado: la zona ventricular, la zona intermedia, la preplaca, ¿cierto? Y CR es células de Cajal-Retzius, ¿ya? Que en el fondo ya son las células más definitivas que vamos a encontrar cerca de la superficie pial. Entonces acá podemos ver una magnificación
¿cierto? Y vemos acá el proceso de proliferación neuronal en la zona ventricular, que es donde ya acabamos de decir que está donde comienza el proceso de proliferación, ¿cierto? Y migración. Esto ocurre, se fijan acá, entre las 8 y las 16 semanas, acá podemos ver entre las 8 y las 20 semanas. Y acá ya podemos ver lo más definitivo, se fijan que es lo que vimos recién. Entonces acá ustedes se fijan que aparecen estos son los fases del ciclo de la mitosis, ¿cierto? El ciclo celular. Por lo tanto, acá estamos viendo proliferación. Una vez que proliferan, salen de la zona ventricular, ¿cierto? Y comienzan a migrar. Y comienzan a migrar hasta que se arrestan, de fondo ya listas, ¿cierto? Quedan en la zona donde van a permanecer. Entonces acá pueden ver ustedes lo que representa cada uno de estos colores, de estas neuronas que están dibujadas, y podemos ver que acá además aparecen ya todas las zonas que vimos. Se fijan, zona ventricular, intermedia, la subplaca, que es esta zona trasciente, la placa cortical, que se va a ir desarrollando, y la zona marginal cerca de la superficie pial. Y acá ya podemos ver que están en definitiva las distintas capas de la corteza. Acá dice, acá en rojo en el fondo podemos visualizar los precursores de la proliferación neuronal en la zona ventricular. Acá podemos ver, es como en el fondo cuando comienza la migración desde la zona ventricular. En este color se observa las que están en migración activa hacia la placa cortical, ¿te fijas? Y aquellas que ya están arrestadas, aquí como en color naranjo, aquellas que ya están diferenciadas en neuronas y ya llegaron a su sitio de ubicación, ¿sí? Entonces, si se acuerdan, decíamos que las neuronas que van quedando hacia la placa 5 y 6 son las más antiguas, y hacia la placa 1 y 2, ¿cierto? Perdón, las que van quedando hacia la placa 5 y 6 son las más recientes, y las más antiguas se van quedando en las capas superficiales, que son la 2 y la 3, ¿sí? Eso es lo que podemos ver acá. Entonces, estas son las que van quedando en la capa 2 y 3, perdón, son las más superficiales, y en la capa en la capa 2 y 3 las más superficiales, y en las más profundas se van a la capa 5 y 6, que es un poco lo que vemos acá, ¿ya? Y acá en el fondo nos representan en color naranjo las que ya están totalmente diferenciadas y arrestadas, ¿cierto? Ya se quedan en ese lugar. Entonces, de esta manera se va produciendo la diferenciación y regionalización neuronal. ¿Fijan? Por ejemplo, acá nos está mostrando la zona, ¿cierto?, de la corteza cerebral que recibe y procesa la información proveniente de las piernas, brazo, cara, ¿cierto? Y esto tiene que ver con el sistema, ¿se acuerdan? El sistema, la corteza, perdón, somatosensorial, que es la que procesa toda la información sensorial, táctil, propiocepción, ¿cierto? Y también dolor, que proviene desde estas zonas del cuerpo. Entonces, eso es en relación a lo que es el desarrollo de la corteza cerebral. Ya espero haya quedado claro, ¿sí? Quizás es un poco complejo, pero hay que volver a mirar la imagen para volver a entenderlo. El desarrollo de la corteza cerebelar, del cerebelo, ¿cierto? Cerebelar. El cerebelo es una de las primeras estructuras del cerebro en diferenciarse, pero no madura hasta posnacimiento. El primordio de los hemisferios cerebelares aparece a las 5 semanas de gestación, ¿sí?, como un engrosamiento bilateral de la superficie dorsal del romboencéfalo, ¿sí?, del cerebro más posterior, ¿verdad? La vermis primitiva y el esbozo cerebeloso aparecen alrededor de las 12 a 13 semanas de gestación.
Alrededor de la semana 8, neuronas empiezan a migrar radialmente, ustedes ya saben lo que es la migración radial, ¿cierto? Desde la matriz germinal ventricular para formar el núcleo cerebelar profundo seguido de las células de Purkinje, GABAérgicas y otras interneuronas del cerebelo. Las neuronas granulares cerebelares migran tangencialmente para formar neuronas glutamatérgicas de la capa granular externa. Acuérdense que una neurona glutamatérgica son las neuronas que secretan glutamato, que es el principal neurotransmisor excitatorio del sistema nervioso. Durante los 3 meses siguientes, la capa granular externa crece hasta 9 columnas y continúa formando neuronas durante el primer año de vida postnatal. O sea, tal como dice, no madura hasta después del nacimiento porque durante todo el primer año de vida postnatal continúa creciendo y desarrollándose el cerebelo. Se producen aproximadamente 45 billones de neuronas granulares durante este periodo, que es la mitad del total de la totalidad de neuronas del cerebro. O sea, es muchísimo, ¿verdad? Las neuronas migratorias pasan a través de las dendritas de las células de Purkinje en la capa molecular y luego pasan por los somas de estas células. Luego de cruzar la lámina dissecans, que es una capa debajo de las células de Purkinje rica en terminales axonales de aferentes cerebelares, las neuronas migratorias forman la capa granular interna del cerebelo. Interacciones entre las células de Purkinje y las células granulares es importante para la proliferación de precursores de la capa granular externa. La relina va a ser importante para la migración de las células de Purkinje también. Estas vías y el crecimiento cerebelar podría impactarse negativamente en un recién nacido pretérmino prematuro, quienes tienen una alta incidencia de hipoplasia cerebelar, ¿sí? Porque claramente no completan el desarrollo, o sea, nacen con un cerebelo mucho más inmaduro y no completan el desarrollo cerebelar de manera fisiológica. La sinaptogénesis. O sea, primero hablamos de que se forman las neuronas, se tienen que desarrollar, se tienen que diferenciar, y parte de esta diferenciación involucra la migración, es decir, llegar al lugar definitivo donde se van a situar. Y luego de eso dijimos que comienzan a formarse los axones, ¿cierto? Y las dendritas como estas prolongaciones. Y luego de que se forman estas conexiones, podemos hablar de que se establece la sinapsis, ¿cierto? Que es en fondo el material necesario para la sinaptogénesis. Entonces, se forman sinapsis tempranamente en la zona marginal y en la subplaca de la corteza, ¿sí? De la corteza en desarrollo. Se incrementa el número de sinapsis en la placa cortical. O sea, empieza a aumentar el número de sinapsis en la placa cortical y es tanto así que exceden las del adulto. O sea, es mucho más que la sinapsis en un adulto y luego estas sinapsis, estas conexiones se pierden. Las dendritas aparecen como procesos gruesos con unas pocas y finas ramitas, ¿cierto? Ramas. Luego aparece un número y variedad de espinas dendríticas. Fíjense que las espinas dendríticas son estas prolongaciones de las dendritas. Y pues luego comienza la eliminación de las sinapsis. O sea, primero en el fondo hay un exceso de sinapsis en la placa cortical y luego que aparecen las espinas dendríticas comienzan a eliminarse sinapsis en exceso en el fondo. Y esto es totalmente normal en el desarrollo. Hay estimuladores como por ejemplo canales iónicos modulados por neurotransmisores como el NMDA y el glutamato. Alteración de receptores de membrana celular por varios ligandos, ¿ya? Esto produce efecto en proteínas que unen actina y actina del citoesqueleto, ¿cierto? Modificando la forma de la espina, su tamaño y movilidad. Entonces, vamos a tener estimuladores de la formación de las espinas dendríticas, ¿sí? Canales iónicos en el fondo que son estimulados por neurotransmisores como el NMDA y el glutamato, y también va a haber alteración de receptores de membrana celular por varios ligandos. Esto produce efecto en proteínas que unen actina entonces y actina al citoesqueleto, modificando la forma de las espinas, su tamaño y su movilidad. Entonces, esta muerte celular o poda neuronal en el cerebro en desarrollo es necesario, es normal y es crítica para su funcionamiento postnatal fisiológico, ¿ya? La mitad de las neuronas corticales muere antes de su maduración final entonces.
Eso es lo que estábamos hablando de estos mecanismos involucrados. Esta apoptosis está regulada por genes, o sea, es una apoptosis regulada por genes, se activa la vía de las caspasas. Entonces, hay que recordar un poco eso en fisiopatología. La apoptosis se desencadena por competencia neuronal por limitada cantidad de factores tróficos, factores de crecimiento generada por los target, los inputs aferentes, las glías asociadas, o sea, por las distintas señalizaciones, permitiendo un número de interconexiones entre poblaciones neuronales y eliminando proyecciones aberrantes e incorrectas. Entonces, ¿es normal la poda? Sí, es normal. Tienen que morir en el fondo conexiones neuronales y sinapsis que se forman en exceso en la vida prenatal, sí. Y en el fondo lo que está diciendo es que hay un mecanismo fisiológico que estimula la apoptosis en estas que deben desaparecer. Y esta apoptosis se ha visto que se desencadena por competencia neuronal, limitando entonces la cantidad de factores de crecimiento disponibles y limitando de esta manera, ¿cierto?, la interconexión entre neuronas y eliminando también aquellas proyecciones que son aberrantes, que son incorrectas, que en el fondo no se generaron de manera normal. Factores que están asociados a la eliminación durante el desarrollo, tenemos la activación del receptor NMDA, ¿ya? Entonces, aquí hablábamos de factores involucrados, ¿cierto?, en la alteración de receptores de membrana. Entonces, hay una activación del receptor NMDA que favorece la eliminación de estas conexiones durante el desarrollo, esta eliminación fisiológica. También tenemos microglias y astrocitos emergentes que contribuyen a la sinaptogénesis y a la plasticidad, o sea, que contribuyen a mantener las sinapsis que deben quedar y a la plasticidad, que es en el fondo el aumento, ¿cierto?, la plasticidad neuronal, que en el fondo es la modificación neuronal que favorece conexiones sinápticas, ¿verdad? Entonces vamos a tener aquí en rojo aquellos factores que participan en esta eliminación normal durante el desarrollo, como este receptor NMDA, y tenemos aquí otros como microglias y astrocitos que favorecen mantener las sinapsis que quedan, ¿cierto?, y la plasticidad neuronal. Eso es totalmente normal, ¿ya? Vamos a tener entonces una poda neuronal que es totalmente normal. Cuando esta poda neuronal no se produce completamente o se produce o no se produce, está asociada a alteraciones postnatales. Y se ha visto, por ejemplo, que hay alteraciones conductuales, alteraciones, por ejemplo, tipo desórdenes de estos desórdenes hiperactivos, por ejemplo, también autismos que están asociados a alteraciones en la poda neuronal que no ocurrió en el fondo de manera normal o fisiológica. Acá podemos ver la morfología dendrítica con ejemplos, ¿cierto?, donde hay una mayor o menor densidad en las espinas dendríticas, ¿ya? Entonces acá tenemos lo normal, un cerebro no afectado, donde tenemos espinas dendríticas, ¿cierto? Y tenemos sinapsis excitatoria, donde aparecen esos como puntitos, y acá como en celeste tenemos sinapsis inhibitorias, que es lo normal, o sea, tenemos dendritas que tienen distinta morfología, que es lo normal, y que participan en sinapsis excitatorias e inhibitorias. Acá tenemos dos alteraciones, el síndrome X frágil, y acá tenemos el síndrome de Rett, que en el fondo son dos alteraciones genéticas que cursan con alteraciones en la morfología dendrítica. Entonces acá podemos ver que ¿cierto?, que hay falta, ¿verdad?, en las espinas dendríticas en el síndrome de Rett. Y acá podemos ver que hay una alteración en la arquitectura, ¿verdad?, de las espinas dendríticas. Y tanto en este síndrome X frágil como en el síndrome de Rett no se produce una conexión desde el punto de vista de las sinapsis, ¿cierto?, normales, por una alteración en la estructura de las espinas dendríticas.
Acá en el fondo solamente en B está mostrando, ¿verdad? De manera amplificada la interacción entre las espinas dendríticas, ¿cierto? En la sinapsis, ¿cierto? En aquellas sinapsis que son excitatorias, que en el fondo son aquellas en las que participa el glutamato como neurotransmisor, y en las sinapsis inhibitorias, que son las que aquí aparecen en celeste, que es aquellas en las que participa el GABA, ¿cierto? Entonces, en el fondo lo que nos está mostrando es que las sinapsis excitatorias se ubican principalmente en las espinas dendríticas, las sinapsis inhibitorias se ubican más bien, ¿cierto?, hacia la zona más cercana al cuello de las dendritas, de las espinas dendríticas. Luego entonces viene la mielinización. Ocurre después de la maduración neuronal, desde la mitad de la gestación en adelante. O sea, no ocurre tempranamente. Su pic es en la vida postnatal. Los oligodendrocitos se originan en la zona subventricular de la corteza, ¿verdad? Y desde las glías radiales progenitoras. Los genes se mantienen indiferenciados los precursores de los oligodendrocitos e impiden la expresión de los genes de mielina tempranamente. Los microRNA promueven la diferenciación de oligodendrocitos, inhibiendo ciertos factores de transcripción. Se activa la transcripción de factores de crecimiento que promueven la diferenciación y la formación de la mielina, y luego los precursores de los oligodendrocitos reciben inputs sinápticos de neuronas que se pierden posterior a la maduración de los oligodendrocitos. O sea, acá estamos viendo en el fondo los mecanismos que son genéticos que permiten mantener indiferenciados a los precursores de los oligodendrocitos, impidiendo la expresión de genes de mielina. Entonces, luego hay microRNA, que en el fondo estos microRNA, ¿cierto?, son pequeñas secuencias de RNA mensajero, promueven la diferenciación de oligodendrocitos, inhibiendo ciertos factores de transcripción. Y luego se activa la transcripción de factores de crecimiento que van a promover la diferenciación y la formación de la mielina a partir de estos oligodendrocitos. Y los precursores de los oligodendrocitos reciben inputs de neuronas, o sea, reciben conexiones sinápticas de neuronas que se pierden posteriormente o posterior a que maduren estos oligodendrocitos. O sea, su función en el fondo es enviarles inputs o señales para que estos oligodendrocitos o estos precursores entren en diferenciación, finalmente se termine formando el oligodendrocito y comience la mielinización. Entonces, este es el mecanismo por el cual estos oligodendrocitos que existen, ¿verdad?, que se desarrollan en la zona subventricular de la corteza, se mantengan indiferenciados hasta el momento en que tienen que comenzar a diferenciarse, que es desde la mitad de la gestación en adelante. La migración de estos oligodendrocitos que están en diferenciación se observan como bandas periventriculares en las resonancias magnéticas de recién nacidos de pretérmino, porque considerando que un recién nacido de pretérmino, ¿cierto?, dependiendo de cuán inmaduro sea, ¿cierto?, van a hacer con este proceso probablemente en desarrollo, o sea, no incluso recientemente en desarrollo. Alrededor del 50% de las oligodendroglías mueren por apoptosis durante el desarrollo. En el tercer trimestre de gestación, los oligodendrocitos inmaduros desarrollan extensiones lineales y envuelven a los axones, preparando la mielinización recién. O sea, estamos hablando de que un recién nacido de pretérmino, se fijan, nacería con sus oligodendrocitos recién en etapa de diferenciación, que se observan como estas bandas periventriculares en las resonancias magnéticas, considerando que recién en el tercer trimestre estos oligodendrocitos inmaduros empiezan a desarrollar sus extensiones que van a empezar a envolver los axones, preparando la mielinización. Eso es súper delicado en un recién nacido pretérmino, y mientras más prematuro sea, ¿cierto?, más indiferenciados tienen este proceso. Entonces, en el sistema nervioso central, el oligodendrocito forma segmentos de mielina, varios segmentos de mielina alrededor de varios axones al mismo tiempo. En el sistema nervioso periférico, la célula de Schwann, que es la encargada de mielinizar el periférico, ¿cierto?, lo hace solo en un axón.
Entonces la mielina, si ustedes se acuerdan, está formada por lípidos, por colesterol y por glicoesfingolípidos en un 70%, ¿ya? Aumenta, ¿y cuál es la función de la mielina? Aumenta el área de superficie, ¿verdad? En unas 6.500 veces y permite, si ustedes se acuerdan, ¿cierto? La mielinización permite que la conducción eléctrica en neuronas sea saltatoria, ¿cierto? Y por lo tanto sea mucho más rápida. Por lo tanto, es absolutamente importante para la conducción nerviosa normal, rápida y normal. Las áreas, acá en esta imagen podemos ver el progreso del proceso de mielinización. Entonces, la progresión de la mielinización comienza desde el sulco central hacia los polos y lo hace primero hacia los polos posteriores, ¿cierto? Sitios posterior, fronto y pared occipital, y luego lo hace hacia los sitios anteriores, que son en el fondo los sitios anterior frontal y temporal. Por lo tanto, ahí por eso sale 1 y 2 acá, primero hacia posterior y después hacia anterior. Entonces las áreas posteriores y las caudales se mielinizan primero o antes que las regiones cerebrales rostrales y anteriores. La mielina temprana es detectada en las raíces de los nervios motores y luego en los nervios sensoriales. Luego la mielinización ocurre en el sistema sensorial antes que en el sistema motor. En el cerebro, el sistema de proyección primario mieliniza antes que los sistemas de asociación. ¿Se acuerdan de eso? Los sistemas de proyección primarios son las cortezas primarias antes que las cortezas de asociación, que son las cortezas integradoras. La comisura cerebral y otras proyecciones córtico-corticales comienzan su mielinización, pero continúan haciéndolo hasta la adolescencia tardía. O sea, este proceso es un proceso que claramente no nacemos con el proceso finalizado, sino que continúa en la vida postnatal, incluso hacia la adolescencia. Hay evidencia de que la diferenciación de oligodendrocitos precursores en oligodendrocitos mielinizantes o diferenciados en el sistema nervioso central del adulto, Entonces, imagínense que hay evidencia hoy día de que hay oligodendrocitos precursores que se diferencian en oligodendrocitos mielinizantes en el sistema nervioso central en adultos, necesario para aprender a realizar tareas motoras complejas. O sea, hay evidencia que ha mostrado que hay posibilidad de diferenciación de oligodendrocitos mielinizantes en el sistema nervioso central en un adulto a partir de oligodendrocitos precursores. Y esto en el fondo demuestra que este proceso de la mielinización va ocurriendo de menos a más, en el fondo desde lo más simple a lo más complejo, considerando que las cortezas de asociación son las que se encargan de llevar las conexiones más complejas e integradoras, ¿verdad?, a nivel central, y estas, porque son las proyecciones córtico-corticales entre cortezas, ¿verdad? Comienza su mielinización, pero continúan, o sea, no finaliza hasta la adolescencia tardía. O sea, considerando lo importante que es también no solo la genética, sino que también el aporte o el impacto que tiene el ambiente en el desarrollo de la mielinización posterior. ¿Hay alteraciones que se pueden dar durante la mielinización? Sí, ¿verdad? Nosotros solamente vamos a hablar acá de aquella que se da como leucoencefalopatía. Y las leucoencefalopatías se caracterizan por anormalidad en el desarrollo o degeneración de la sustancia blanca, ¿sí? Entonces, acá hay una resonancia magnética de un prematuro, ¿cierto?, que nació a las 28 semanas de edad gestacional, o sea, un prematuro extremo, ¿verdad? Y se observa la leucomalacia periventricular. La leucomalacia periventricular es la injuria de la sustancia blanca del prematuro. Y esto se da porque en el fondo este desarrollo, ¿cierto?, que ya dijimos que comienza recién en el tercer trimestre. Si un recién nacido nace prematuro, y mientras más prematuro sea, más complejo es, ¿cierto?, y más probable es que ocurran este tipo de alteraciones. Se produce un daño profundo al sistema nervioso central que está mielinizado inicialmente de forma inmadura.
Y esto finalmente se traduce en esta alteración se traduce en anormalidades que son motoras, pueden ser motoras, visuales o cognitivas, incluso de comportamiento en los recién nacidos prematuros sobrevivientes. Entonces, por eso es súper importante todo el cuidado integral que se le da a un recién nacido prematuro, porque están sometidos a varios riesgos, entre ellos, por ejemplo, el riesgo de la leucomalacia periventricular y de sus consecuencias, ¿cierto? Entonces, por eso hay un riesgo importante de alteraciones motoras, visuales, conductuales, cognitivas, que deben ser vigiladas en los recién nacidos prematuros que logran sobrevivir. Y esta alteración se da por alteración, por daño, por injuria a los oligodendrocitos, ¿sí? Aquí entonces podemos ver una tabla resumen que nos habla de los diferentes eventos que hemos visto, ¿cierto? Desde la neurulación hasta la mielinización, el tiempo en que esto ocurre y las anormalidades que podemos encontrar en cada uno de estos de estas fases del desarrollo neuronal, ¿ya? Perdón, desarrollo nervioso, no neuronal, nervioso. Aquí, en esta última parte, vamos a hablar un poco nada más, ¿cierto? Porque esto lo van a ver con mayor detalle con sus profesores de asignatura de neonatología, pero vamos a hablar un poco sobre la evaluación neurológica del recién nacido, que es bastante compleja también, ¿cierto? Esto es solo una pincelada. Entonces, acá tenemos en esta tabla un resumen de lo que es la exploración sistematizada del recién nacido, ¿verdad? Al nacer. Se evalúa el perímetro cefálico, por ejemplo, la morfología craneofacial, en busca de macro-microcefalia, ¿cierto? Se evalúan las fontanelas, las suturas, la forma del cráneo. Se evalúa también el nivel de vigilancia y de reactividad del recién nacido, su estado de sueño-vigilia, tipo de llanto, excitabilidad, reactividad o letargia, signos de estrés como irritabilidad o hiperactividad, audición y visión, y todo esto no es que todo esto se evalúe al momento de nacer, sino que se van evaluando, digamos, desde el nacimiento, porque hay reacciones, ¿verdad? Signos que se buscan que no van a ocurrir al momento de nacer, sino que es normal que ocurran posterior. Entonces, toda esta evaluación, exploración sistemática se da al nacer, pero también se va repercutiendo, se va repitiendo en las distintas evaluaciones que se hacen a los primero recién nacidos y después lactantes, ¿ya? Entonces, se evalúa el tono muscular, la motricidad espontánea, motricidad provocada para evaluar el tono activo. Y fijas, por ejemplo, ahí dice incorporación para sentarse y retorno, enderezamiento global. Esto no lo vamos a evaluar al momento de nacer, pero se evalúa en los meses posteriores de acuerdo a la normalidad cuando uno espera que esto ocurra. Respuestas primarias, esto sí, ¿cierto? Podemos evaluarlo al nacer: succión, búsqueda, moro, prensión palmar, tracción, que esto en el fondo son los reflejos que habitualmente se evalúan en un recién nacido, reflejos osteotendinosos y cutáneos. Y en el fondo aquí nosotros, por ejemplo, al nacer en un recién nacido evaluamos principalmente estos reflejos y varias de estas características, por ejemplo. ¿Se fijan? Acá en esta tabla vemos un resumen de los que son signos de alarma en el desarrollo psicomotor, o sea, que en el fondo es qué nos debería llamar la atención. Claramente nosotros, ustedes también van a evaluar recién nacidos principalmente. Por lo tanto, quizás podríamos estar centrados solo en esta parte, pero eso no quita en el fondo que uno deba tener en claro qué es lo que uno espera en el desarrollo de un lactante. Entonces, en el primer mes, irritabilidad constante, trastornos de la succión, no fijar la mirada ni siquiera momentáneamente y no reaccionar a los ruidos son situaciones que nos deberían llamar la atención y que se asocian a una posible alteración del desarrollo psicomotor. A los 2 meses, que persista la irritabilidad, sobresalto exagerado ante el ruido, aducción del pulgar sobre el resto de los dedos, especialmente si le cuesta abrir la mano. A los 3 meses, que no haya sonrisa social, asimetría de la actividad con las manos, no sigue con la mirada, no responde a los sonidos.
A los 4 meses no sostiene la cabeza, pasividad excesiva, manos cerradas, no emite risas sonoras, hipertonía de aductores, no se orienta hacia la voz. A los 6 meses, presencia de hipertonía en miembros e hipotonía de cuello y de tronco, no se rota sobre sí mismo, persistencia del moro, no va iniciándose estación con apoyo, o hay cifosis dorsal marcada, ausencia de prensión voluntaria, no balbucea ni hace los típicos sonidos, ciertos gorgoritos que uno que escucha, cierto, o que uno conoce de los lactantes. A los 9 meses no hay desplazamiento autónomo en cualquiera de sus modalidades, hipotonía del tronco, no se estación estable, ausencia de transferencia contralateral de objeto, no emite bisílabos no específico. Entonces, en el fondo, si ustedes se fijan, acá podemos tener una idea de las distintas alteraciones que pueden existir, o signos básicamente que nos pueden hacer pensar de que hay alguna alteración del desarrollo psicomotor de acuerdo al desarrollo normal psicomotor que uno espera, ¿cierto?, de un recién nacido y luego posteriormente de un lactante en sus distintos meses de desarrollo. Acá entonces podemos ver la evolución de las reacciones arcaicas en el desarrollo y la edad de desaparición en meses. Por ejemplo, el automatismo de marcha desaparece en 1 o 2 meses. Moro a los 4 o 5 meses. Prensión palmar menos de los 6 meses y prensión plantar menos de los 15 meses. Básicamente son los que principalmente evaluamos nosotros. Los otros no los voy a mencionar porque en el fondo no son de los que principalmente nosotros evaluamos. Y acá podemos ver la evolución de lo que es el desarrollo motor en el recién nacido y en el lactante, ¿cierto? Hasta los 9 meses, de manera tal que este cuadro, que es la normalidad, uno lo puede asociar con los signos que vimos en el cuadro anterior, donde vemos lo alterado, ¿cierto? O los signos que nos deberían llamar la atención y nos hacen sospechar de alteración. Entonces, en el recién nacido, aquí podemos estar incluso separados en lo que es motor grueso y lo que es motor fino. Hipertonía flexora, en supino, posición asimétrica, actitud de flexión, gira la cabeza de lado a lado y la cabeza cuelga, ¿cierto? Porque todavía no la puede sostener en suspensión ventral. En cuanto a lo motor fino, pulgares en ocasiones abducidos y tiene una tendencia a las manitos cerradas, ¿cierto? Pero al mes ya esto va cambiando, por ejemplo, y en motor fino esperamos manos abiertas. Progresivamente, un predominio flexo-aductor, trata de elevar la cabeza momentáneamente hasta el plano del cuerpo en suspensión ventral, ¿cierto? A los 2 a 3 meses ya hay cierto sostén cefálico inconstante. En el motor fino utiliza el agarre palmar, se mira las manos, junta las manos en la línea media, sigue objetos hasta en 180 grados. A los 4 meses hay un supino más estable, pasa de prono a supino y hay un buen control cefálico. Extiende el brazo para coger un objeto, prensión cúbito palmar, coordinación visual motora. A los 6 meses ya hay una sedestación, normalmente con apoyo, ¿cierto? Pasa de supino a prono y se coge los pies. Y en cuanto a lo fino, transfiere objetos de una mano a otra, coge objetos pequeños. Y a los 9 meses ya hay una sedestación sin apoyo, puede gatear o reptar. Incluso a veces hay bipedestación con apoyo, y ahí se puede poner de pie, con los 2 pies, ¿cierto? Y en movimiento fino, pinza, índice, pulgar. Antes era un movimiento de pinza, dígito palmar grosero, grotesco en el fondo, y ya a los 9 meses hay un movimiento de pinza, índice, pulgar inmaduro, y es capaz de explorar objetos pequeños, o sea, ya va teniendo mayor control fino, ¿cierto? Acá tenemos un cuadro que nos muestra la evolución sensorial normal del niño.
edad a las 4 semanas, en cuanto a visión y en cuanto a audición, hasta el año. ¿Se fijan? Y por ejemplo acá me voy a detener solo en las 4 semanas, donde la visión es normal que mire a su madre cuando le habla y sigue solo en 90 grados. La audición se detiene ante una voz familiar. Esto es importante en el fondo para conocer la normalidad, lo esperable según las edades de desarrollo, y esto va asociado a un desarrollo neuronal, nervioso, perdón, normal, tanto sensorial como psicomotor. Y vamos a hablar un poquito, una pincelada sobre lo que es el neurodesarrollo, ¿cierto? Sobre la teoría interactiva o teoría sinactiva, que es la teoría en el fondo que sustenta los cuidados del neurodesarrollo que hoy día han sido ampliamente estudiados y que han sido ampliamente implementados en algunos lugares, en otros países, y en Chile se está trabajando por esto, ¿ya? Entonces, se postula que los recién nacidos humanos forman activamente su propio desarrollo y el mismo está dado en gran medida por su capacidad de atención e interacción y su relación con el entorno y con quienes lo cuidan. Esta comunicación constante del organismo con el medio ambiente ha permitido identificar la interacción de varios subsistemas de funcionamiento dentro del organismo. Estos subsistemas influencian el funcionamiento fisiológico, la actividad motora y la organización de los estados a medida que interactúan con el ambiente de cuidado. O sea, esta teoría parte y se relaciona y habla de la importancia del entorno, ¿cierto? Del rol que cumple el entorno y el ambiente para el desarrollo, para el neurodesarrollo desde que se es recién nacido. Entonces, habla de subsistemas, ¿cierto? Nos habla del subsistema del sistema nervioso autónomo que regula el funcionamiento fisiológico básico necesario para sobrevivir y es el más preponderante mientras más a menor edad gestacional, ¿cierto? Mientras más pequeños son, e impacta en el resto de los sistemas. Luego está el subsistema motor, que se manifiesta en el tono, en la actividad y en la postura. El subsistema de los estados categoriza el nivel de despertar del sistema nervioso central y tiene que ver con los estados de vigilia y de sueño. El subsistema de atención e interacción es la capacidad del recién nacido de interactuar con el medio y de mantener la alerta. La autorregulación entonces es la presencia y la capacidad que tiene el recién nacido de mantener el balance entre estos 4 sistemas anteriores con su propio esfuerzo, y esta capacidad de autorregulación se presenta a partir de las 32-35 semanas. O sea, un prematuro extremo, menos de 32 semanas, esto no lo va a poder lograr. Por eso es importante el ambiente que se genere y que se mantenga a su alrededor, ya que él no tiene la capacidad de autorregularse. Acá entonces en esta tabla se detallan los sistemas autonómico, motor, atención, interacción y la autorregulación, cómo se valora los signos de estrés y los signos de autorregulación. ¿Se fijan? Entonces, por ejemplo, el autonómico incorpora las funciones fisiológicas necesarias para la supervivencia. ¿Cuáles son los indicadores? Color de la piel, frecuencia cardíaca, autónomo, ¿cierto? Sistema nervioso autónomo, patrón respiratorio, actividad visceral. ¿Cuáles son los signos que en un recién nacido que nos hacen ver que hay un estrés del sistema autonómico o autónomo? Cambios de color, náuseas, cambios de la frecuencia y del ritmo respiratorio, cambio de la frecuencia cardíaca, descenso de la saturación. Cuando nos damos cuenta que este recién nacido está autorregulando este sistema que estaba con estrés, cuando está color rosado, cuando tiene un ritmo respiratorio regular, saturación estable, frecuencia cardíaca regular y funciones viscerales estables. Y así entonces esto se puede evaluar en cada uno de los sistemas mencionados. Entonces, esto lo pueden leer con tranquilidad para entender cómo funciona o a qué alude en el fondo esta teoría que sustenta los cuidados del neurodesarrollo que debemos brindar a todos los recién nacidos, porque está demostrado que es necesario, ¿cierto?, ayudarlo para que él autorregule y se pueda mantener en equilibrio, en homeostasis, frente a los distintos cambios ambientales que pueden ocurrir a su alrededor. Aquí entonces podemos ver, esta es la teoría, esta imagen, perdón, que representa la teoría sinactiva que fue creada por la doctora Edelweiss en el 82. Muestra entonces todos los subsistemas
de este recién nacido, las semanas, ¿cierto? Los comportamientos esperados y cómo esto, ¿cierto? Eh, va asociado y es influenciado, ¿verdad? Por el medio que lo rodea. Entonces acaba desde la concepción, ¿cierto? En el fondo hasta el nacimiento. Por eso acá habla de semanas, ¿se fijan? Hasta que nace, post nacimiento, ¿verdad? Y esto en el fondo acá habla desde la concepción, del medio intrauterino parental, medio extrauterino parental, incubadora, ¿verdad? Y mundo en general. Entonces, esto está orientado a entender cómo, ¿cierto? Los distintos subsistemas de este recién nacido se van adaptando al ambiente que los rodea y por eso es importante mantener el ambiente de la manera más parecida y más cercana a lo que es el medio intrauterino, para lograr que este recién nacido pueda adaptarse de una manera más, no sé, más satisfactoria eh, y pueda lograr su autorregulación. Entonces, esto tiene estos cuidados del neurodesarrollo que probablemente después ustedes lo van a conocer con mayor profundidad y lo van a ver con mayor énfasis. Tiene que ver con cuidar el ambiente que lo rodea para que ese recién nacido tenga el menor estrés posible, al menos dado por el ambiente, ¿cierto? Esto tiene que ver con cuidar desde la luz, por ejemplo, el ruido, la temperatura, el dolor, por ejemplo, ¿cierto? Para ayudar a este recién nacido, sobre todo mientras más prematuro es, ¿cierto? A lograr su autorregulación y tratar de mantener su equilibrio. Bien, esto entonces, con esto terminamos esta clase. Sé que puede ser bastante complejo de entender quizás algunas cosas. Si ustedes tienen dudas pueden hacer las preguntas que tengan al respecto a través de Canvas, ¿cierto? O pueden enviar sus preguntas a la profesora Angélica o hacérmelas llegar a través de ella. Que estén bien.